fenómeno del nearshoring y la reconfiguración de las cadenas globales de valor, como les mencionaba, resulta imprescindible también fortalecer los comités promotores de inversión, estos pensados como un mecanismo de articulación entre el sector público, la iniciativa privada y los territorios. Su papel como puente entre la política comercial internacional y el desarrollo económico local es fundamental para lograr un crecimiento más equilibrado, competitivo e incluyente. Confiamos en que este encuentro, que además, como ya les decía, fue organizado por el doctor Samuel Ortiz, a quien, bueno, no tengo que presentarlo porque todas y todos lo conocemos en esta facultad, no solo por ser un académico muy destacado, sino también por su compromiso siempre, por mantener a la facultad de manera permanente en el diálogo actualizado acerca de los principales retos y desafíos que enfrenta la economía nacional. Muchas gracias, Samuel, por la organización de este evento. Como siempre, es un placer. Y gracias por la invitación a abrir esta mesa. Como les comentaba, confiamos en que este encuentro va a generar no solo ideas, propuestas, también sinergias y alianzas, las cuales ya tenemos, pero se profundizan cada vez que participamos de manera conjunta en estas actividades, y esto pues en beneficio no solo de nuestra comunidad académica, que eso ya es profundamente significativo, que nuestras y nuestros estudiantes, nuestros colegas del profesorado también tengan la oportunidad de dialogar con ustedes, que son quienes hacen la política pública en este país, quienes están pensando en cuáles son los retos, pero también, y más importante aún, están pensando cuáles son las alternativas y las propuestas hacia el futuro inmediato, pero también el futuro un poco más lejano. Así que estos diálogos definitivamente son fundamentales para que esa sinergia entre la academia, entre el sector público y los distintos actores que interactuamos día con día en la búsqueda de caminos y de soluciones para la economía nacional, pues podamos seguir robusteciendo estas alianzas que son y que resultan estratégicas. Así que seguramente este va a ser una mesa por demás interesante, pero además de ella seguramente vamos a sacar muchas ideas y también muchas propuestas pensando en estos grandes desafíos. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos y a quienes siguen la transmisión a través de nuestras redes oficiales. Y bueno, pues sin más, le voy a pasar la palabra al doctor Samuel Ortiz. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidos a el aula, el auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchas gracias, Lorena, por las palabras y por el impulso y cobijo que siempre das a estos espacios, ¿no?, de debate académico. El día de hoy nos convoca a la conferencia los comités promotores de inversión como un puente entre el TEMEC, la relocalización y el desarrollo económico local, ¿no? Este espacio se inscribe en el marco del proyecto PAPIT sobre inversión directa y cobra gran relevancia ante los desafíos que representa la revisión del TEMEC este 2026, la relocalización, el Plan México y un entorno global incierto. Tenemos una mesa de lujo. Bienvenidos, doctor Sergio Silva, maestro Carlos Alfonso Candelaria, maestra Claudia Rivera, y por supuesto, maestra Lorena Rodríguez. Bienvenidos a este espacio. La dinámica que seguiremos el día de hoy será la siguiente. Vamos a iniciar escuchando la presentación de la iniciativa de comités de desarrollo a cargo de el doctor Sergio Silva y del maestro Carlos Candelaria, quienes nos hablarán de la iniciativa, objetivos y funcionamiento de los comités de inversión en las entidades federativas.
Y acto seguido contaremos con los valiosos comentarios de la diputada Claudia Rivera y cerraremos también con algunos comentarios de mi parte para tener al final unos 15, 20 minutos de discusión y de diálogo con las personas que amablemente nos acompañan. Sin más, recibamos con un gran fuerte aplauso a nuestras y nuestros invitados y le doy la palabra, ¿no?, al doctor Sergio Silva, ¿no?, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía. Adelante, doctor Sergio, si les parece bien sus intervenciones, alrededor de unos 15 minutos para tener al final un diálogo con el público que nos acompaña. Tenían una cosita. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, para mí es siempre un honor venir a la UNAM. Perdón, venir a la UNAM, ya sea para platicar con estudiantes de economía o para ver a los Pumas ganar, también es una buena actividad que últimamente se puede hacer con frecuencia. Yo quisiera contarles un poco como por qué es necesario tener estos comités para que luego Carlos les cuente un poco sobre la lógica de irlos armando. Y creo que la mejor forma de contarlo, de empezar a contar esta historia, es de una forma muy práctica, ¿no? Como ustedes saben, no me voy a meter en todo esto porque seguramente es una discusión continua en la facultad. Pues el paradigma económico en el mundo está cambiando, ¿no? La forma como interactúa la economía mexicana con el mundo está cambiando, la forma como el Estado mexicano interactúa con la economía nacional está cambiando, y en ese marco de cambios, de incertidumbre y de que, digamos, todavía no sabemos en qué va a terminar todo esto, ya sabemos cuál es el paradigma que estamos dejando, pero no sabemos cuál es el paradigma al que estamos llegando. Lo natural es que las herramientas que tiene el Estado mexicano pues también se transformen, ¿no? Sería un error pensar que con las herramientas con las que navegamos ese mundo de los años 90, de principios de este siglo, pues son las mismas que necesita el Estado mexicano en un contexto de cambio de paradigma global. Entonces, ciertamente, digamos, no vamos a descubrir el agua tibia, no es un cambio eh, radical de un día para otro, pero creo que nos ha ido quedando muy claro en la práctica cuáles son esas nuevas herramientas que necesitamos. Uno de los temas centrales de este cambio de paradigma es la revisión al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, al Tratado Comercial, un tratado comercial que pues representa para México un motor económico, representa una fuente de dinamismo para la economía nacional, eh, pero tenemos muy claro que ese ya no puede ser el motor o el único motor de la economía nacional, ¿no? Cualquier gobierno en México que no se plantee cambiar, digamos, el énfasis de simplemente adaptarnos a lo que el mercado a lo que el mercado global nos está pidiendo, a tratar de incidir sobre cuál es el lugar de México en el mercado global, pues creo que se estaría equivocando. Eh, entonces, bueno, pues si bien en la Secretaría tenemos la misión de llevar la revisión del TEMEC al mejor puerto posible, no vamos a renunciar a eso, pues también tenemos que pensar en cómo nos relacionamos tanto con ese tratado como con el resto de la economía nacional. Entonces, les voy a contar muy rápido de un ejercicio que hicimos durante octubre y noviembre del año pasado, que tiene que ver con el TEMEC, pero que al mismo tiempo significa un cambio importante en cómo nos relacionamos, por ejemplo, por lo menos en el gobierno, con la idea de tener un tratado comercial para América del Norte. Eh, en el acuerdo, en el acuerdo que tenemos con Estados Unidos y Canadá, se estipula que antes de la revisión tiene que haber una consulta pública, una consulta sobre los resultados del TEMEC, que de alguna forma tiene que guiar la revisión del TEMEC.
Pero esa consulta pública, la verdad es que la podríamos resolver en un salón no más grande que este. Es decir, normativamente, nosotros le podríamos poner palomita y decir, ya cumplimos lo que dice el acuerdo, reuniendo en un salón, de hecho este sería demasiado grande, probablemente mucho más chico, reuniendo a un grupo de empresarios, haciéndoles 2, 3 preguntas y nosotros ya cumplimos con eso, ¿no? La instrucción de la presidenta fue hacer algo mucho más grande, mucho más ambicioso. Nunca va a ser suficientemente ambicioso, porque yo soy de la idea de que nunca es suficiente democracia, siempre puede ser más democrático, ¿no? Pero en la medida de las capacidades burocráticas que tenemos en la Secretaría, hicimos un esfuerzo, creo yo, bastante grande para hacer 33 mesas sectoriales, una con cada sector, con 33 sectores relevantes de la economía, sector definido en el sentido más amplio que se puedan imaginar, ¿no? O sea, no estamos pensando ni en el CIAN, ni en el sistema armonizado, ni en estas cosas, sino simplemente en la realidad de la economía mexicana y cuáles eran exactamente sus 33 actividades diferentes con las que teníamos que consultar. Y un segundo ejercicio regional. Hicimos 32 consultas en todo el país, una en cada estado de la República, donde consultamos también a los empresarios locales sobre su experiencia con el tratado. Y creo que esto es muy importante porque en un país como México, incluso cuando hablamos del sector privado, decir la opinión del sector privado es una abstracción espantosa. O sea, no existe la opinión del sector privado. Existe la opinión de muchísimas facciones del sector privado. Hay opiniones regionales, sectoriales, etcétera, y nunca vamos a tener la opinión del sector privado, ¿no? Podemos hacer un resumen, podemos sacar un promedio, pero esa no es la opinión del sector privado, ¿no? Y creo que fue muy interesante para quienes participamos darnos cuenta cómo efectivamente el tono de la discusión cambiaba cuando estábamos hablando con los grandes sectores, es decir, la reunión con el sector automotriz tuvo una dinámica absolutamente diferente, obviamente, a la que hicimos con el sector de la economía social, ¿no? Con las cooperativas organizadas y demás, ¿no? Eran 2 países diferentes, ¿sí? Pero los dos tuvieron su consulta, de los dos recogimos sus comentarios y los integramos en nuestra estrategia negociadora. Y era muy diferente hacer una consulta en el estado de Tlaxcala, hacer una consulta en el estado de Nuevo León, ¿no? Otra vez, tenemos países completamente diferentes, con opiniones diferentes, preocupaciones diferentes, eh, y creo que lo importante es no preocuparnos por esa heterogeneidad, sino aceptarla y abrazarla, ¿no? O sea, por lo menos ahora sabemos o tenemos con claridad cuán heterogéneas son esas diversas opiniones sobre el mismo tratado comercial. Yo aquí traigo algunos de los resultados, ya, digamos, esto es obviamente una vez que hicimos todas las consultas, repartimos cuestionarios y luego sistematizamos toda la información, pues llegamos a algunos resultados que les voy a presentar muy rápido, porque creo que es lo menos importante hoy. No sé si esto, ¿tú la pasas? Sí. Bueno, esta es una presentación sobre estas consultas, un poco del contexto de la revisión y demás, del tamaño del bloque económico, de cómo este no es un bloque en el que estemos discutiendo intercambio de bienes, estamos discutiendo integración productiva y donde México tiene una ventaja estructural frente a una serie de ventajas estructurales frente a cualquier competidor. Si quieres, vamos a la que sigue, no me voy a entretener en esto. Y bueno, el objetivo de las consultas era precisamente utilizarlas como un insumo para construir una postura nacional informada, coherente, representativa de cuál es la visión del país con respecto al TEMEC. Si quieres, vamos a la que sigue. Y bueno, estos son más o menos los resultados. Como verán, no muy homogéneos, pero tenemos más resultados. Aquí hice un resumen. De hecho, al final les voy a poner un QR donde pueden bajar el reporte completo si a alguien le interesa, ¿no? Solo puse esta, que es una de las muchas gráficas que tenemos en el reporte, que es la percepción del impacto positivo del TEMEC por sector y por entidad.
Y pues como se pueden dar cuenta, hay sectores donde nadie se quejó del TEMEC. Es obvio, ¿no? Si estás en la industria del sector automotriz, pues ¿cómo te vas a quejar, no? Si es lo que ha hecho crecer a esa industria. Pero si estás en el sector de, no alcanzo a ver la última, industrias creativas, de economía social, es otra cosa, ¿no? La relación con el TEMEC es diferente. Y también eh, hay diferencias regionales importantes. A mí no me extraña que el estado donde menos popular es el TEMEC en el país sea Campeche. Campeche, ¿hay algún campechano por aquí? ¿No? No voy a decir nada malo de Campeche, pero campechano, campechana. Eh, Campeche es, en términos económicos, realmente un problema para el país. Es un estado que se concentró durante muchas décadas en la producción petrolera, vive de eso y tiene tal vez la economía menos diversificada del país, ¿no? Y lleva, pues ya no sé cuántos años, 10 años contrayéndose todos los años, ¿no? Entonces, digamos, dado que la situación de la economía de Campeche no es realmente muy buena y que es algo en lo que tenemos que trabajar. De hecho, uno de los polos de desarrollo económico para el bienestar se ubica en Campeche con la intención de detonar la diversificación de esa economía local, pero pues se entiende que sea el lugar donde menos popular es el tratado, ¿no? Sin embargo, en general creo que la opinión es, digamos, bastante buena. No, pero ya me regresé, ¿no? Aquí lo pusimos en un mapa, creo que se ve mejor, nos permite ver dónde es más popular, dónde es menos popular el tratado. Y la verdad es que si pusiéramos esto en una gráfica con valor de las exportaciones o con inversión extranjera directa, seguramente tendremos una correlación casi perfecta, ¿no? Es decir, aquellos estados que han logrado, que han sacado provecho del TEMEC, pues ahí el TEMEC es muy popular. Aquellos estados donde no han sacado ese provecho, pues es donde es menos popular, ¿no? Y ahí, evidentemente, y mucha gente desde hace 20, 30 años se lo ha preguntado, por qué esos estados que están al sur, sureste, Campeche incluido, son estados donde no solo el TEMEC es menos popular, sino además, pues sabemos que son los menos integrados a estas corrientes, a estos flujos globales, ya sean de comercio o de inversión. Otra vez me regreso. Entonces, bueno, en general lo que encontramos es que para quienes participaron en estas consultas, el TEMEC ha traído prosperidad, resaltan mucho la integración productiva, el hecho de que este ya no es un tratado nada más para intercambiar bienes, y lo ven como un pilar de la competitividad regional. Pero lo que sí nos encontramos en todos lados es que las consultas nos sirvieron para saber qué es lo que más les preocupa hacia adelante del tratado. La defensa de las reglas vigentes es obvio. Tenemos un socio que últimamente no ha sido muy bueno en eso de respetar las reglas vigentes. Los mecanismos de instrumentación que probablemente podrían mejorarse. Digo, no hay tratado, dejen ustedes comerciales, no hay acuerdo en el mundo de lo que sea que no sea mejorable, ¿no? Pero digamos, las consultas fue muy obvio cuáles son esas cosas en las que tenemos que trabajar. Y la actualización estratégica. Eh, Probablemente este tratado, que no tiene tanto tiempo, tiene 6 años, pues requiere un capítulo sobre inteligencia artificial, ¿no? Eso todo el mundo, digamos, es fácil saber que necesitamos. Lo que sí tengo que decir de una vez en defensa de mis colegas que están en la mesa de negociación, es que no vamos a tener el tratado que quisiéramos tener, vamos a tener el que podamos tener con esa contraparte, ¿no? Entonces, si bien es muy fácil decir, eh, este tratado necesita A, B, C y D, pues sí, Samuel sabe perfectamente, tiene su lista de las cosas que tenemos que mejorar del tratado y estoy completamente de acuerdo con ellas. Eh, pues en la práctica, pues esto va a ser un resultado de un proceso de negociación, como ustedes saben, además es bastante asimétrica, ¿no? Pero sabemos hacia dónde apuntar, sabemos qué es hacia dónde necesitamos empujar estas conversaciones. Y pues los temas clave que surgieron en cada una de las mesas, y esto es un resumen, digamos, de todas, ¿no? Tiene que ver con las reglas de origen, tiene que ver obviamente con los aranceles, que digamos, los que nos preocupan son precisamente aquellos que no están de acuerdo con el TEMEC,
y los asuntos laborales, ¿no? Esos son los tres grandes rubros que encontramos que preocupan alrededor del país. Bueno, y todo esto lo voy a dejar acá para no distraer. ¿Qué aprendimos? Bueno, aprendimos que si queremos hacer política pública en un país como México, no podemos dejar que la Secretaría de Economía funcione como ha funcionado durante décadas, que es la Secretaría de Economía digamos, su labor es llevar la relación del gobierno federal con el sector privado en general de México, pero ese sector privado significa muchas cosas. Y durante muchas décadas, pues la relación se daba a nivel básicamente cupular, ¿no? ¿Quiénes son los que venían a la Secretaría de Economía? Pues las grandes organizaciones nacionales del sector privado, los grandes empresarios, etcétera. Y lo que no teníamos en la Secretaría de Economía eran instrumentos para poder tener una conversación franca, directa, cotidiana con el sector privado a nivel local. Esos eran los que no solían llegar a la Secretaría de Economía. Y de ahí la idea de construir este mecanismo del que Carlos ahorita les va a platicar con más detalle, ¿no? Pero todo esto es, en fin, termino diciendo, todo esto es para decirles que estos son tiempos en los que nos tenemos que reimaginar cómo se relaciona el Estado con el sector privado, con la sociedad en general. En la Secretaría de Economía nos toca en general con el sector privado y, y tiene que ser, y lo tenemos que hacer de una forma muy pragmática, ¿no? No vamos a inventarlo, no vamos a hacer castillos en el aire. Lo que nos damos cuenta es que podemos funcionar, gracias a esas consultas nos damos cuenta que podemos funcionar a nivel local y extraer información muy valiosa para la política nacional a partir de esas reuniones con los empresarios locales. Y pues lo que toca es convertir eso que fue una experiencia que parecía que iba a ser de una vez, convertirlo en un mecanismo que opere de manera cotidiana, ¿no? Ese es el objetivo y bueno, ahora Carlos les hablará en específico ya de estos comités. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todas, a todos por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un saludo de nuestro secretario, el señor Marcelo Ebrard. Y bien, para continuar con esta exposición sobre los comités promotores de inversión, bueno, pues es entender qué son los comités promotores de inversión. Fíjense ustedes, al inicio de la administración de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y viendo a futuro de lo que ya se venía en el esquema económico global, el cambio de 360 grados, el giro que dio la economía mundial, bueno, pues le indicó al secretario Marcelo Ebrard y a otras dependencias, pues crear un plan a fin de poder adelantarnos a este cambio económico global. Y es así como surge el Plan México. Hace un año, poquito más de un año, la presidenta presentó el Plan México. Entre diversos rubros, diversas metas que tiene como responsabilidad la Secretaría de Economía, y uno de ellos pues es fabricar más en México, es decir, el 50% que lo que consume en nuestro país sea hecho ¿en dónde? En nuestro país. El 50% de todo lo que se produzca México lo debemos de consumir los mexicanos. El 50% es parte dentro del esquema del Plan México. Asimismo, lo que se vende en el mundo, el 15% de la producción en el exterior, en los diferentes sectores estratégicos, pues también deben de ser hechos en México. Esa es la meta hacia donde nos dirigimos durante estos 6 años, donde debemos de tener una producción al exterior mucho mayor del 15%. También debemos empezar con nuestros estados, con nuestros gobiernos, a consumir lo hecho en México. La producción hecha en México lo debemos de consumir
primero desde el gobierno, obviamente, desde cada uno de los gobiernos de los estados, en sus licitaciones, antes de pensar en licitar algún consumible, algún producto, tiene que ver la producción en México, de diversos sectores de la industria. También parte del Plan México, pues son las inversiones amigables con el medio ambiente. Tener esa responsabilidad con el medio ambiente, con las políticas de reuso, las energías limpias, que hoy también nuestra presidenta estamos en ese sentido, trabajando, y la electromovilidad es uno de ellos. Parte de la innovación es uno de ellos. Que más adelante les mostraré y les comentará a través de un video el secretario el tema de innovación. La electromovilidad, como ustedes saben, hoy es parte fundamental para el crecimiento global en la movilidad de todos los países. Y nuestro país no es la excepción, además del cuidado del medio ambiente. Hoy, a través de esta tecnología, tenemos autobuses de autotransportes hechos en México. Y esa tecnología eléctrica se realizó aquí en la UNAM, se realizó en otras universidades, y hoy tenemos estos motores eléctricos a través de estos autobuses, y es parte fundamental de lo que lo hecho en México, tenemos que consumirlo en cualquiera de los estados. Y es así como surgen los comités promotores de inversión, y qué mejor que nos explica aquí el secretario a través de un video. Déjenme. ¿Tenemos audio? Déjenme ver el audio nada más. ¿Ah, sí? ¿O le ponemos un micro? Si me permites, amor. Listo. ¿Listo? Pero es que solo no se va a proyectar en... Sí. Una disculpa, pues, un poquito de producción. Bueno, en lo que se colocan los videos, bueno, pues la creación de los comités promotores de inversión es lo que comentó Sergio. Parte fundamental es tener la voz de todos y cada uno de los empresarios de los estados. Anteriormente se tenía únicamente ciertos empresarios que eran los que opinaban y decidían las políticas económicas en el exterior para las negociaciones del TEMEC. Hoy tenemos estos 32 comités integrados por empresarias y empresarios en cada uno de los estados, en los cuales todo el empresariado de cada uno de los estados puede opinar, y parte de ello es el resultado que comenta Sergio a través de los resultados del TEMEC. Los 32 comités estatales se crearon ya todo el año 2025. ¿Listo? Adelante. El micro. Hoy, esas historias se conectan con una nueva visión. El Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum. En realidad es una visión del desarrollo de nuestro país. Junto con coordinaciones generales y estatales y equipos en todo el país. Hoy, estos comités ya están en marcha, fortalecen cadenas de valor, conectan regiones y ayudan a aprovechar el nearshoring. Acompañan polos de desarrollo en el sur y sureste, y en lugares como Tierra Caliente, en Michoacán, se integran a esfuerzos de paz y justicia, demostrando que la economía también construye tranquilidad. El beneficio va a ser para todos seguir apostando por México.
Sí podemos hacerlo bien. No hay mejor manera que hacer equipo. Un México próspero, un México en el que le lleguen sus oportunidades a muchos. Seguir cumpliendo con cantidad y calidad de nuestros productos. De que como México no hay dos. Y juntos y juntas haremos el mejor México posible. Tenemos mucho pueblo. México transformándose para el bienestar económico de todas y todos. Comités promotores de inversiones. Secretaría de Economía. Vivimos en un país glorioso, extraordinario, maravilloso. De eso debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos todos los mexicanos. Nos da una fortaleza única. Agradecer a las empresarias que están aquí con nosotros, promoviendo inversiones, coordinada por la Secretaría de Economía, por Marcelo Ebrard, y los secretarios de Economía o de Desarrollo Económico de las 32 entidades de la República, que permita el desarrollo con bienestar. Lo principal de este evento, de esta reunión de trabajo, es informarle lo que hasta esta fecha los diferentes comités en toda la República han ya identificado como principales proyectos de inversión en cada entidad federativa. Respaldemos, facilitemos, aceleremos, cuidemos esas inversiones. Esa es la instrucción que tenemos de nuestra presidenta. Gobierno de México. Bien, pues básicamente es un corto de todo lo que se hizo el año pasado para la conformación de estos comités. Y estos comités precisamente es promover las inversiones de cada uno de los estados, pero a través del gobierno que esté cerca del empresariado. Anteriormente siempre estaban los mismos empresarios en las mesas de trabajo. Hoy tenemos más de 1,200 empresarios de todo el país en el cual pudieron constatar del trabajo que se está realizando por parte de las diversas dependencias del país a través de estos 32 comités promotores de inversión. Y promovemos pues también la innovación. Les comentaba al inicio el tema de innovación y tenemos hoy el programa de InnovaFest. Así como se hicieron las consultas del TEMEC, también les llevamos la parte económica promoviendo innovaciones a través de InnovaFest. Adelante. Aumentar nuestra capacidad de innovación y contenido nacional en todo lo que hagamos. Esta convocatoria de este año va a tener una particularidad diversa al año anterior y este año tendremos 5 regionales para ampliar la cobertura del esfuerzo, facilitarlo. Es decir, vamos a estar en Monterrey, 2 de mayo, Querétaro el 1 de agosto, Guadalajara el 5 de septiembre, Mérida el 7 de noviembre, Morelos el 5 de diciembre para entregar los premios a nivel nacional. Y al día de hoy estamos instalando la primer fábrica en México para hacer los semiconductores, contenido nacional para el mercado interno. Y juntos y poniéndonos de acuerdo, vamos a hacer que a nuestro país le vaya bien. Hay que invertir en México y el momento para hacerlo es hoy. La innovación es la fuente de la ventaja competitiva. México es tierra de emprendedores. Mostrémosle a México, porque México realmente, siendo tierra de emprendedores, va a salir adelante. ¿Quién puede participar? Pues prácticamente cualquier persona que tenga un efecto en la economía, agregue valor al sector. Lo que queremos es llevarlo a toda la República y nosotros acercarle a quienes participan los fondos de inversión, empezando por los nuestros, fondos privados y fondos públicos. Nuestro objetivo estratégico es la innovación en México. Entonces, ese es el camino. Hay que hacerlo, hay que trabajar en equipo, lo vamos a lograr. Bien, parte de lo que promovemos es la innovación. Ojalá puedan ustedes también inscribirse a este concepto de InnovaFest, como ya lo dijo el secretario, donde vamos a tener este tipo de proyectos. Promovemos lo hecho en México, las consultas del TEMEC, los resultados del TEMEC, y particularmente estamos haciendo estos comités promotores de inversión ahora en los municipios. También lo realizamos en Michoacán y estamos ya realizándolos en el estado de Baja California. Entonces, en conclusión, los comités promotores de inversión es la voz de cada uno de los empresarios, de las empresarias, de los estados y de los municipios. Llevar al gobierno, llevar a la Secretaría de Economía, llevar los programas económicos
a territorio, es decir, a cada uno de los municipios, a cada uno de los estados. Y pues nosotros estamos a la orden en la Secretaría de Economía. Muchas gracias por la invitación, estimada diputada, y bueno, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones. Gracias, Sergio Silva. Gracias, Carlos Candelaria. Sin duda, esta labor de comunicación de los esfuerzos, ¿no?, que hace economía, ¿verdad?, en materia de industrialización plasmada en el Plan México es muy importante, ¿no? Porque usualmente en el trabajo territorial, ¿no?, con empresas, ¿no?, la visión del Plan México todavía no alcanza a permear, ¿no?, a las empresas en México, sobre todo de menor tamaño, muy interesadas en que a México le vaya muy bien. Entonces, estos esfuerzos son muy valiosos. Voy a dar la palabra ahora a la maestra Claudia Rivera, diputada federal y expresidenta del municipio de Puebla durante el periodo 2018-2021. Bienvenida, Claudia, con algunos comentarios vinculados a la presentación de las personas que nos acompañan de la Secretaría de Economía. Sí, muchas gracias, muy buenos días y muy contenta de participar con ustedes, sobre todo porque le decía al doctor Samuel que a veces como estudiante te preguntas, bueno, ¿y cómo participo? Si yo puedo participar siendo estudiante, si yo puedo participar. Era importante que conociéramos cómo se van vinculando y articulando cada uno de los efectos de transformación de todo nuestro país. Todas y todos nosotros estamos interconectados. Y entonces representamos esa fuerza de nuestra nación. El ejercicio que se presentó es un esfuerzo que se le conoce como triple hélice, donde por un lado está la inversión privada, por otro lado está la inversión y el sector público, y por este otro lado los comités promotores de inversión, que si bien son también sector privado, va acompañado también del esfuerzo de la estrategia académica y sectorial o multisectorial. Esto permite que nos vayamos articulando. Y en las presentaciones que ya vieron, se dan cuenta que no solamente se le está apostando a invertir en una tarea, sino cómo una tarea está encadenada con muchas otras más. Se habló del TEMEC, se habló de cómo en la revisión del TEMEC, pero también en la construcción de un plan nacional de gobierno, este plan, este proyecto de nación que en el caso del gobierno actual inició o tuvo inicios o sentó bases desde 2018 y ahora en la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum tiene un enfoque muy amplio. En el sentido económico, ustedes saben que una de las apuestas es que al término de este sexenio, México esté considerado dentro de las 10 potencias económicas del mundo. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Esa es la pregunta que les toca a ustedes también hacerse en cualquier proyecto de trabajo, de tesis, de investigación que están realizando, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Para qué queremos llegar? ¿De qué se trata que estemos ahí? Pero no se queda en eso, sino que obligó esta sinergia a que replanteáramos si queríamos solamente ser una potencia económica o si era válido y suficiente por sí mismo el desarrollo económico solamente, o era exclusivo, o qué había más allá. Y entonces se identificó que no podía haber desarrollo económico aislado, que para que fuera un verdadero desarrollo económico sustentable, sostenible, tenía que tener un enfoque de bienestar, tenía que estar consideradas las acciones en materia de justicia, de seguridad, de inclusión. Fíjense, voy a citar una frase que dice el secretario Marcelo, Salud, dice, no se trata solamente, ahora con la instalación de los comités promotores de inversión, dice, no se trata solamente de atraer inversión, sino de reducir la brecha de desigualdad, de fortalecer el tejido social, es decir, todas y todos en esta interconexión, fortalecer ese tejido social, articular encadenamientos productivos que lleven los beneficios del nearshoring
hasta los barrios, ejidos y colonias. Esto que parece global no nace aquí. ¿Dónde se produce? No se produjo aquí. ¿Dónde empezó? En el territorio, en los territorios. Y los territorios no son aislados. Tienen una serie de factores, de necesidades, pero también de fortalezas. Si bien hay una desigualdad, ya ahorita en la gráfica que veíamos, Campeche tiene un síntoma muy particular que nos lleva a preguntarnos qué pasa ahí, ¿no? ¿Cuál es la dinámica? Y podrá tener desventajas, pero también tiene otras fortalezas. Y lo mismo pasa en todo nuestro territorio nacional. Por eso, hace rato que explicaba Sergio que parecía que dentro del país eran varios países porque tienen diferentes circunstancias. Eso es muy parecido a lo que somos ahorita en este salón. Todos somos, digamos que estudiantes mexicanas, mexicanos, pero cada uno pensamos de diferentes maneras. Observamos las necesidades de diferentes formas y todos podemos ver las desventajas, pero algunos nos generan un efecto mayor o menor de acuerdo a nuestras circunstancias. Sin embargo, estamos dentro de lo mismo. Ven, esas particularidades son las que nos llevan a pensar o a repensar cómo queremos transformar nuestro país. Vamos a hacer, yo les digo, vamos a lograr ser esa 10ª potencia o estar entre las 10 potencias mundiales, pero vamos a sentar un precedente. Cambió el enfoque incluso de dejar de buscar las ventajas competitivas a fortalecer y buscar las ventajas solidarias y compartidas. Por eso se empezaron a poner sobre la mesa otro tipo de diálogos y de conversaciones. Y aquí, para ir cerrando mi intervención en cómo estamos interconectados, lo que va haciendo la Secretaría de Economía va integrado a todo un plan de nación, pero lo que se ha buscado es que no sea solamente la acción desde una dependencia, sino que esté conectada con las demás dependencias. Aquí entra una visión para fortalecer esa inversión. ¿Y qué necesita una persona que quiere invertir? Pues que sean menos tiempos, que le cueste menos, digamos, la oportunidad de llevar la inversión al lugar que se quiere. ¿Qué nos toca como autoridad? Vigilar que la inversión llegue a donde más se necesita. Les voy a poner un ejemplo. Recientemente se aperturó la inversión para energía eléctrica y la presidenta Claudia Sheinbaum dice, sabemos que hay muchas empresas que quieren invertir en producción de energía eléctrica, de energías renovables. Vamos a dar las facilidades, pero donde nos surge en el país, en nuestro análisis que ya tuvimos con expertos académicos, con compañeros, con las propias dependencias, son en estos y en estos estados. Entonces, empresarias, empresarios que quieran invertirle, bienvenidas, bienvenidos, necesitamos que sean en estas zonas. Quien quiera entrarle se va a abrir la convocatoria, los procesos de licitaciones y lo que ofrece el gobierno es que si el proceso tardaba año, año y medio para poder hacer la inversión de estas magnitudes, lo podamos hacer en un plazo menor. Un plazo menor, 4 meses, digamos, ¿no? Para poder tener los permisos, la revisión, los trámites, quienes resulten obviamente aceptados en este concurso nacional, que son los procesos de licitación, es lo que marca nuestra reglamentación administrativa y de rendición de cuentas. Porque fíjense, la autoridad no solamente le toca vigilar, le toca administrar también un presupuesto, un recurso que es público, que no es de quien gobierna, sino es recurso del pueblo. De ahí la importancia de la retórica de estar mencionando la participación del pueblo, para que veamos cómo, en qué, por qué, para qué, cómo, hacia dónde vamos llegando, ¿no? Eso también convierte, hacerlo un diálogo convierte también un ejercicio de rendición de cuenta en la visión desde la planeación. Y entonces, como decía, se hace este planteamiento de que se inviertan ahí. Pensaban que iba a haber poca participación y superó la expectativa, superó la meta. De hecho, llegaron mucho más inversiones de las que se tenían previstas. Esa forma de redireccionarlas nos permite aprovechar las ventajas. Eso que se ha convertido también en el enfoque del nearshoring, nos permite también buscar esas ventajas que tiene cada región de nuestro país. Y entonces entra aquí, como les decía yo, en este ejercicio triple hélice, una visión
que va de la mano con esta revisión del TEMEC, que va de la mano con la construcción de los polos de bienestar, que son polos de desarrollo económico con este nuevo enfoque de bienestar, y donde se reconoce la fortaleza de las autoridades locales, de los gobiernos municipales, como proveedores de los servicios esenciales, luz, agua, drenaje, alcantarillado, más la que complementa el Estado, educación, salud, seguridad, y la que le corresponde a la federación. Ven, ese es un mecanismo donde se van entrelazando. Por eso intento describírselos como van llegando. Ah, pero no era suficiente. Resulta que en el plan, pues para que quede contenido, va a necesitar un presupuesto y va a necesitar una reglamentación para que entonces esta inversión que estamos diciendo llegue focalizada, haya una inversión en materia de infraestructura con este enfoque de bienestar, tenga la reglamentación que corresponde, tanto administrativa, normativa, jurídica, en las certezas, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con diferentes reformas y entonces pasa a uno de los 3 poderes que tiene nuestro país. Hasta ahora hemos hablado, digamos que de la parte ejecutiva, aunque va acompañada en las revisiones, en el cumplimiento legal de la parte judicial, y la parte legislativa es la que le va a tocar dormir. Entonces, no solo nos toca aprobar el presupuesto para todo este trabajo que se está realizando. De ahí que nos interesa tanto, y yo me siento muy gratamente sorprendida en la participación tanto de mi compañero Carlos como de Sergio, cuando dicen, pudimos haber cumplido la meta teniendo una plática con un grupo pequeño, decidimos llevarlo más allá. Esa es la apuesta. ¿Qué es lo que se hacía? Vale la pena decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que veníamos haciendo sistemáticamente? Lo mismo nos pusimos a repensar en la parte legislativa, porque nos decían tradicionalmente, si quiere que funcione economía, ¿cuánto le van a dar de presupuesto? Queremos que en la partida de Secretaría de Economía diga que hay tanto aumento. Si dicen que les importa la seguridad, queremos ver que haya tanto aumento. Como si fuera, si se tuviera que ver de manera aislada. Y por eso les quería llevar a que todo está integrado, todo está correlacionado. Por eso el error sistemático que tuvimos en los gobiernos anteriores fue verlo de manera particular, porque entonces se vuelve un individualismo. Pero también en el ejercicio de la asignación del recurso. Cuando lo transversalizas, dices, bueno, claro que necesitamos el bienestar y el desarrollo, entonces necesitamos que le entres, y le entramos todos. Y entonces ya no depende solo de una partida, de una dependencia, sino que se empiezan a comunicar y entonces empiezas a llevarlos. Ahora, en conclusión, una de las más importantes reformas que hemos hecho, además de la aprobación del presupuesto con este enfoque transversal, tiene que ver con la ley de aduanas, que va a ser una que nos sirve para el tratado comercial, que nos sirve para combatir la evasión fiscal, que nos va a permitir tener ingresos que no estábamos captando por las diferentes circunstancias y que nos va a permitir entonces tener un ingreso, fíjense la estrategia, de tener un ingreso que no se estaba recibiendo, que no vaya a costa de aumentar impuestos como se hacía también en el pasado, sino más bien de entrarle al desarrollo, al inicio, al origen de los mecanismos de comunicación, de interconexión que tenemos, no solamente al interior de nuestro país, sino también al exterior. La ley de propiedad industrial, porque hay mucho talento, y que creen que teníamos un atraso, tenemos todavía un atraso brutal. Ahora ya se ha dado cuenta y la Secretaría de Economía es quien principalmente está impulsando, junto con el INPI, las actualizaciones. China por eso se ha convertido tan competitivo, ¿no? O sea, todas las patentes que tiene registradas. Y México no es que no lo tenga. Seguramente muchas y muchos de ustedes ya tienen muchas ideas y a veces están preguntando cómo, por dónde le vamos haciendo. Esta mesa también tiene ese propósito. Que seamos una puerta, que seamos un canal, pero para que este canal funcione, tiene que ser de ida y vuelta. Es decir, aquí estamos, pero ustedes también tienen que irlo agilizando, habilitando. Y su Facultad de Economía está participando en mesas de trabajo desde hace varios rato con la Secretaría de Economía en todos estos aspectos. Entonces, digamos que nos sobran los motivos para poder lograr participar o incidir en el mecanismo que quieran, ¿no? No necesariamente como productores, puede ser, como inversionista también, pero también desde la parte intelectual, académica, de innovación, etcétera,
el plan de inversión de infraestructura para el desarrollo con bienestar, que es lo que les mencionaba, y ya se está trabajando en las reformas que se tienen que hacer sobre inteligencia artificial. Recientemente presenté una iniciativa de ley para definir, empezando por eso, ¿no? Para definir, no tenemos en ninguna de nuestras normativas nacionales una definición oficial de lo que es inteligencia artificial. Y en esta primera etapa va encaminada, digamos que a la protección de datos personales para no hacer un mal uso. Es decir, aquí tienes que combinar dos cosas: la inercia y la dinámica con la que vamos desarrollando, innovando, avanzando la tecnología, y no frenarla, sino cómo la acompañas sin que se vulneren las garantías individuales, los derechos humanos, etcétera. Cómo proteges también. Por eso tiene que ver también con seguridad nacional, y no de nuestro país, sino de todo el mundo. Hay países en la Unión Europea, digamos que la zona donde más han ido avanzando, y México no se va a quedar atrás. Ya van llegando varias iniciativas, así es que seguramente en este año estaremos dando pasos firmes también en esa materia. Y bueno, mi intención era tratar de dibujarles un poco cómo estamos interconectados y cómo ustedes también son parte o forman parte de este proyecto para lograr que sea visible lo que ya sabemos, que México es un país grande por su gente, y que a quien vean ustedes, que les digan, oye, yo estoy pensando dónde voy a estudiar, estudia en México, apuesta por México, si quieres invertir, invierte en México, si quieres irte vente a vivir a México. México no te falla. Eso es la identidad nacional, eso es apostar por lo hecho en México. Y los principales embajadores, embajadoras, pues somos nosotros, porque somos el mejor testimonio que podemos dar de lo que hay en México. Mira, sí te vas a encontrar, ¿sabes qué? No nos sabemos dejar, también te lo decimos. Pero eso somos, eso es lo hecho en México. Lo hecho en México es puro corazón. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Claudia, por la intervención, ¿no? Y claro, quiero destacar que estamos en un diálogo, ¿no? Muy propositivo, ¿no? Desde hace algunos años con la Cámara de Diputados a través de la organización de un foro nacional TEMEC en 2023, una segunda edición en 2025. Se han publicado libros, de los cuales han resultado recomendaciones, 52 propuestas que entregamos, ¿verdad?, al subsecretario Vidal, 52 propuestas para el TEMEC, de parte de más de 50 instituciones públicas y privadas, y con la participación de 23 entidades federativas, sobre todo en ese segundo foro nacional, ¿no? Y nos da mucho gusto saber que estas retos y perspectivas también se están plasmando en lo que ya nos adelantaba Sergio, vinculado al esfuerzo que las consultas públicas de la Secretaría de Economía a finales del año pasado, ¿no? Y por otro lado, también estamos en diálogos con la Secretaría de Economía, y particularmente a través de un proyecto de investigación, ¿no? Vinculado a políticas industriales activas, ¿no? Donde reconocemos que de 2019 en adelante, y particularmente de 2023 en adelante, se asiste a un cambio muy significativo y el avance a políticas activas materializadas en un grupo de decretos y acciones específicas que no se veían antes, ¿no? Entonces, eso es muy positivo, y estos comités promotores de la inversión representan un acierto institucional del Plan México, porque buscan ser un puente directo entre gobierno, academia y empresa para garantizar que la inversión se traduzca en desarrollo regional. Sin embargo, para que estos comités sean verdaderos puentes, ¿no?, de reindustrialización, debemos de discutirlos frente a realidades, ¿no?, particularmente el neoproteccionismo estadounidense, Plan México, y la capacidad de coordinación de instrumentos de políticas industriales, comerciales, de tipo macro y educativas, ¿no? Y sobre esto voy a detener con 3 láminas, ¿no? El primer punto, para
los comités, pues es reconocer la naturaleza del capital que está ingresando, ¿no? Como se documenta en un trabajo reciente que voy a compartir con la mesa, sin regulación estatal, la inversión por relocalización continuará operando con una lógica inercial y altamente selectiva, ¿no? Es decir, la inversión se concentra en territorios y ramas que tradicionalmente capturan flujos de capital, ¿no? O sea, amplificando brechas de desarrollo en lugar de mitigarlas. Y esta lámina refleja esa realidad y coincide con la visión que nos comentaba el doctor Sergio, ¿no? O sea, la visión positiva del TEMEC altamente vinculada a la zona a la región norte del país, particularmente con Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, que concentran los anuncios de inversión por relocalización. Del lado derecho, analizamos 125 proyectos recientes de inversión por relocalización en Coahuila, la segunda entidad más importante en captura de proyectos, y los datos revelan que la inversión anunciada y confirmada sigue anclada a la manufactura tradicional, buscadora de recursos como mano de obra de baja calificación, sin generar proveeduría nacional. De hecho, y el dato que llama la atención, incluso en Coahuila, ¿verdad? De una localización en las regiones sureste que absorbe el 98% de los proyectos de inversión. Y a este tema tenemos que sumar otro reto, ¿no? La paradoja de la inversión, ¿no? Al analizar los proyectos de relocalización a nivel nacional, lo que observamos es que más del 90% de la inversión comprometida corresponde a inversión extranjera directa, ¿no? Efectivamente, vivimos un boom de inversión directa, pero que coexiste con una inversión nacional en retroceso. En 2025, la inversión extranjera directa se expandió a una tasa real del 18%, pero la inversión nacional, pública y privada, vista en conjunto, retrocedió a una tasa del 8.5%. El problema aquí es que la inversión representa apenas extranjera directa, representa apenas el 2.5% del PIB, ¿no? Es decir, no logra de momento todavía traducirse en crecimiento de plantas en sintonía con la tasa de crecimiento que experimentaron en 2025. Entonces, el reto de los comités es lograr que esta inversión se convierta en tractora para pymes, ¿no? Locales que hoy están marginadas del proceso de integración con América del Norte, ¿no? El último reto que quiero comentar tiene que ver con los esfuerzos territoriales, ¿no? Estos esfuerzos valiosos de comités de inversión chocan con un muro, ¿no? Si no logramos corregir asimetrías institucionales y de tipo macro, ¿no? En una investigación reciente, vemos cómo los aranceles que hemos aplicado a productos asiáticos están siendo neutralizados por la apreciación del tipo de cambio. Y además, a pesar de los aranceles, en promedio 7 de cada 10 productos importados de Asia mantienen su competitividad en precios frente a Estados Unidos. Y el otro gran tema es que a pesar de la reforma a la ley aduanera, estamos enfrentando un grave arbitraje regulatorio. Las plataformas asiáticas de comercio electrónico continúan internando mercancías bajo el esquema de despacho simplificado. Como resultado de estas alternativas de evasión y sorprendentemente, frente a la política arancelaria, que ya impacta a más de 1,400 productos, la recaudación por aranceles retrocedió a una tasa real del 7% entre enero y febrero de 2026. La evasión del cerco proteccionista no termina ahí, pues tenemos un problema de triangulación muy importante con Vietnam, ¿no? Vietnam está amparado al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y se ha convertido en la puerta trasera para triangular insumos. Por ello, yo considero que una salida, ¿no? Que el gobierno de México debería de considerar la salida de México del TIPAC, porque miren, los nuevos mercados que representa el TIPAC para México
representan apenas el 0.8% de las ventas totales desde México, y en contraste estamos viviendo una desarticulación de cadenas productivas, ¿no? Debido al fenómeno de Vietnam. Pero bueno, ante estas fuertes restricciones que estamos indicando, y dado que el capítulo 14 del TEMEC nos limita poner requisitos de desempeño a la inversión directa como cuotas forzosas de contenido nacional, consideramos que los comités promotores de inversión deben articular un contrapeso efectivo a través de una estrategia nacional de desarrollo de proveedores con visión transeccional a cargo de la Secretaría de Economía, dotada de presupuesto, ¿no? Y entre otras cosas, debemos transitar hacia un esquema de incentivos condicionados basados en la negociación con empresas, ¿no? Para no violar, ¿no? El tema del TEMEC. Por ejemplo, ¿por qué no cambiar el programa actual IMEX y los PROSEC por programas, sí, vinculados a la importación temporal y definitiva, pero con el compromiso voluntario de las empresas globales para desarrollar proveeduría nacional? Porque esa es otra gran tensión que estamos observando. Tenemos un muro arancelario, pero siguen vigentes instrumentos de política industrial que siguen impulsando una orientación exportadora intensiva en importaciones, en contrasentido del propio Plan México, que busca elevar el contenido nacional, ¿no? A la par, pues es urgente, ¿verdad?, tal vez hacer un ajuste a la ley aduanera, ¿no? Una estrategia de fiscalización aduanera digital para frenar el arbitraje regulatorio de la paquetería internacional y comenzar a observar, sí, cambios positivos en materia de recaudación. Y dado que el TEMEC nos prohíbe, ¿verdad?, en los temas macro, me parece capítulo 33, manipular el tipo de cambio para ganar competitividad. La banca de desarrollo debe de ser el gran amortiguador. Necesitamos que los comités de promoción de inversión vinculen a las MIPYMES con la banca de desarrollo a través de liquidez barata, para de esta forma lograr absorber las desventajas de precios que hoy nos impone el tipo de cambio y las economías de escala con las que funcionan las empresas asiáticas, ¿no? En fin, se trata de temas, insisto, que nos gustaría muchísimo profundizar, ¿no? Tener mesas de diálogo técnicas para conocer el funcionamiento de estos comités y de manera propositiva que la Facultad de Economía se suma a estas grandes discusiones, porque como comentamos en la clase de desarrollo económico, la economía mexicana hoy es un gran laboratorio, ¿verdad? Estamos viviendo un cambio, modelo de desarrollo. A todas y todos queremos que a México le vaya muy bien, y solamente con la suma de esfuerzos y con un pacto por la inversión entre sector público y privado será posible, ¿verdad?, lograr superar esta etapa de lento crecimiento y alcanzar tasas de inversión altas y estables. Pues de mi parte sería todo, y vamos a dar paso ahora a escucharnos al público que amablemente nos acompaña. Si tuvieran alguna intervención breve, únicamente se presentan su nombre y la pregunta yo creo que puede ser dirigida a cualquiera de los de nuestros invitados el día de hoy, ¿no? A ver, adelante, compañeras, compañeros. Ok, adelante, compañero Michel. Podemos solamente tomar, si les parece, unas 2, 3 preguntas y cortamos por sus temas de agenda, ¿no? Buenas tardes, yo soy Jorge Michel del décimo semestre. En el mes de octubre tuve la oportunidad de participar en un conversatorio, el conversatorio iberoamericano en la Secretaría de Economía. De hecho, ahí lo conocí ese día. Y algo que me di cuenta fue que durante lo que pasó, participé como relator de mesa. Una empresaria comentó que no había estímulos
hacia la innovación, donde alguien justamente de la Secretaría le comentó que sí, ¿no? Pero también me he dado cuenta que hay un problema muy articulador en cuanto a la comunicación de sector privado y gobierno. Entonces, justamente tocando los temas de la innovación, siento que las cámaras sí son importantes, pero considero que no todas las, o sea, no llega como a todo el público del sector privado. Y adicional, también siento que tenemos un sector privado muy perezoso. O sea, normalmente la innovación viene más a través de la academia. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos articuladores que van a llevar al Plan México a que se lleve de la problemática a la realidad o al objetivo que se quiere llegar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por la presentación. Creo que es un gran paso, pero siento que hay muchos temas que aún se tienen que checar. Veo como buenos ojos lo de la inversión, pero si es que nos vamos a enfocar, si es que el gobierno se quiere enfocar en lo que son las pymes, hay que ver un poquito más adentro, hacia las reformas fiscales, hacia lo que realmente está pasando. Si vemos datos del INEGI, la última vez que los chequeé, más de la mitad cierran incluso antes del año. Y eso se refiere a muchísimos factores. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿únicamente se les va a dar la inversión a las pymes o también se les va a acompañar para evitar eso? Si bien es multifactorial lo que pasa con este sector, uno de los principales es la falta de información fiscal, también la falta de conocimiento financiero, por lo cual esa es mi pregunta esencial. ¿Se les va a dar también este apoyo o únicamente la inversión y que ellos digamos, ellos se hagan bolas con los inversores? Gracias. Muy bien. Ahí había. Adelante, dos más, ¿verdad, compañero? Y el compañero de Carlos. Okay. Y una compañera para que con ellos cerremos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos y mi pregunta es muy concisa. Es ¿a qué sectores se le apuesta para el proceso de reindustrialización en México? Gracias. Por ahí el compañero que había levantado la mano. Es el otro Carlos, ¿no? Aquí adelante, de verdad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por sus presentaciones. Igual mi pregunta es muy concisa. Dentro de la renovación, o bueno, proponiendo una revisión del TEMEC, se busca revisitar este capítulo 14 y tal vez cuáles serían las propuestas para implementar requisitos de desempeño en las nuevas inversiones que estaríamos buscando atraer para fomentar el desarrollo. Gracias. Muy bien. ¿Qué compañera va a hacer alguna pregunta? ¿La compañera? No vamos a continuar hasta que alguien no le cierre la puerta para que nadie se va hasta que ya. Ya. Bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la ponencia. Mi nombre es Maite y mi pregunta es, sobre todo en el caso de pues esta nueva administración de los últimos años del partido en el poder y este contexto, ¿hay algún plan o algún mecanismo que se esté haciendo para regresar a las agencias de promoción que anteriormente funcionaban, por ejemplo, con las agencias que México tenía a lo largo, bueno, en otros países? Si se está haciendo un esfuerzo para regresar a esto o simplemente es un mecanismo que aún no se ha considerado y cuál sería su efecto en caso de que se aplicara nuevamente. Gracias. Pues, muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, hay preguntas como para quedarnos de aquí al martes que juegan los Pumas, pero no sé si me lo va a permitir mi jefe. Voy a irme directo a las preguntas de ustedes porque con Samuel puedo platicar en cualquier otro momento. Tengo varios comentarios también
de lo que él nos dijo. Siempre es bastante esclarecedor y estimulante escucharlo. Entonces, déjenme tratar de contestar más o menos las 5 preguntas que ustedes hicieron. Sí, evidentemente hay un problema de comunicación con el sector privado, pero ese ha sido de siempre. Y a ver, estamos hablando de que tenemos un número redondo, cerca de 5 millones de empresas en el país, ¿no? Yo creo que con las que se tenía comunicación directa antes, pues probablemente eran 200. Y a lo mejor estoy exagerando, pero es por no irme a un número muy bajo. A mí me parece que con este nuevo esquema, pues a lo mejor lo subimos a 4,000, ¿no? Sigue siendo evidentemente un porcentaje muy pequeño, ¿no? Dado que el sector privado es enorme, es heterogéneo, tiene distintas necesidades. O sea, va a ser como muy difícil, digamos, imposible burocráticamente lograr tener una relación con todo el sector privado, ¿no? Entonces tratamos de hacerlo evidentemente a través de las cámaras porque no hay de otra. O sea, esa es la vía para hacerlo, pero no es suficiente. No es suficiente porque buena parte, no tanto de las pequeñas y medianas, pero sobre todo de las microempresas, pues no están en las cámaras. Ahí es donde nos es más difícil llegar, ¿no? Y hay esfuerzos, hay una unidad entera de la Secretaría que se dedica a las MIPYMES, pero ciertamente siempre lo más difícil es llegar a ellas, ¿no? Por supuesto, la idea es no solamente promover la inversión, sino acompañarlas. Para eso hay un montón de programas. Pero ¿cómo le hacemos para acompañar a 4 millones de microempresas en México? Pues la verdad es que lo estamos tratando de hacer a través de la tecnología, no nada más la Secretaría de Economía, ¿no? NAFIN tiene todo un área dedicada a tratar de promover capacitaciones y demás para micros, pequeñas y medianas empresas, que me parece que es el tipo de acompañamiento que les podemos dar. Ahora, es imposible, quisiéramos, pero es imposible llegar a todas. De hecho, en un rato tenemos una reunión con todas las centrales de abasto del país, en buena medida para hablar de esto, de capacitación de los locatarios. Ese es, digamos, como el tema central, porque ¿cómo le hacemos para que un locatario sea sujeto de crédito si jamás ha llevado una contabilidad? ¿No? O sea, es prácticamente imposible hacerlo sujeto de crédito. Entonces, en fin, NAFIN tiene una agenda al respecto, ¿no? Pero, digamos, no es la única parte de la agenda, es una agenda muy larga, se la sabe mejor Carlos que yo, pero por ejemplo, nada más hoy tenemos reunión con todos los directores de centrales de abasto del país para hablar no de ellos, sino de sus locatarios, ¿no? Y de las necesidades de los locatarios. Y ese es el trabajo de todos los días, ¿no? Todos los días tenemos que irnos reuniendo con una nueva organización que aglutine y nos permita llegar a más y a más empresarios para tratar de darles eh, ese acompañamiento. ¿A qué sectores apostar? Mira, yo creo que es muy importante. A ver, hay que pensarlo en dos sentidos. Cuando decimos un sector es estratégico, evidentemente, pues depende para qué es la estrategia, ¿no? O sea, un sector es estratégico dependiendo qué es lo que queremos lograr. En términos del Plan México, hay 3 cosas que queremos lograr que creo que es muy claro, ¿no? Queremos aumentar el empleo, ¿no? Producir mucho más empleo porque necesitamos más empleo en el país. Queremos autosuficiencia, vamos a decir, tenemos un objetivo también, vamos a decirlo en estos términos, de seguridad nacional en términos amplios. Es decir, no estoy hablando de cuestiones militares, sino de seguridad nacional en términos amplios. Es decir, queremos seguridad alimentaria, queremos seguridad energética y, por ejemplo, queremos ser autosuficientes en la fabricación de dispositivos médicos, ¿no? A mí me tocó estar en la Secretaría cuando la pandemia fue muy frustrante porque en realidad México tiene toda la tecnología para producir respiradores, excepto 2 piezas que no producíamos en el país. 2 piezas. Y por eso no pudimos producirlos durante los peores meses de la pandemia, ¿no? Es el tipo de cosas que no nos puede pasar, ¿no? Porque claro, era más barato hacerlas en otro lado, entonces en México no se desarrolló esa parte, los que los podían producir en México pues importaban estas piezas, llega la pandemia, se acaban las piezas en el mercado y simplemente no los podemos hacer. No podíamos, claro, todo el mundo nos decía, no, pues es que tenemos una industria automotriz, hay que convertirla en una industria pues sí, pero no tenemos las piezas que necesitamos para eso en particular, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero con seguridad nacional en sentido amplio, ese es el segundo objetivo. Y el tercer objetivo, no menos importante, es necesitamos construir
las condiciones para que México se suba a esta nueva ola tecnológica. Vamos a producir semiconductores en México algún día, pero nos tenemos que subir a esa cadena de valor, tenemos que ser parte de esa cadena de valor. Electromovilidad, etcétera. Esos sectores no van a generar el empleo que necesitamos el año que entra. O sea, por más exitosos que fuéramos este año en atraer esas inversiones, en empezar a desarrollar esos sectores y demás, esos sectores no van a producir esos empleos. Pero sí son los sectores que van a producir empleos dentro de 15, 20 años. Entonces también nos tenemos que sumar a eso. ¿Qué sectores contribuyen a estos objetivos? Cualquier sector que contribuya a uno de esos objetivos es un sector estratégico del Plan México. Yo así lo pondré, ¿no? Entonces hay algunos sectores que proveen empleo. Hemos estado batallando y en contacto con la industria todo el tiempo para tratar de resolver esta brutal crisis que tenemos en el sector textil y en el sector calzado. Creo que ahí vamos, ya se redujeron las importaciones de calzado como en 30% en un año, entonces ahí va. Estamos con la Secretaría de Salud tratando de promover al sector farmacéutico, al sector de dispositivos médicos, pero también electromovilidad. Hoy en la mañana se hizo un anuncio muy importante de Flex, ¿no? Que va a ampliar su producción. Es una empresa que está en la cadena global de semiconductores, entonces es importante que este anuncio hoy en la mañana, no por el número de empleos que va a generar, sino porque nos sube en esa cadena. Y para mí esa es la forma como tenemos que pensar en términos de los sectores estratégicos y ser muy flexibles. O sea, un sector estratégico puede dejar de serlo, un sector que no habíamos pensado puede volverse estratégico, en fin, no debemos usarlo como una camisa de fuerza. Sobre el capítulo de inversión, la revisión del TEMEC, mira, para ser muy honesto, dadas las condiciones de la revisión, nosotros lo que quisiéramos es abrir lo menos posible. Algo que no va a pasar, pero que quisiéramos que pasara, es que el 1 de julio nos dijeran, sí, ya sí nos seguimos. Creo que es mejor para el país, en estas condiciones actuales geopolíticas, no moverle nada. Y ya habrá condiciones para hacer los ajustes que necesitamos. Y mientras tanto, buscar la forma interna de resolver esos problemas que efectivamente nos deja el TEMEC. Ahora, si la revisión pasa a ser una renegociación, pues evidentemente tendremos que asegurarnos que no solo discutamos lo que ellos quieren discutir, ¿no? Si ellos nos dicen vamos a abrir estos 3 capítulos, pues nosotros tenemos que tener en la mesa listos los 3 que queremos discutir nosotros, simplemente por un asunto de estrategia negociadora, ¿no? Todo eso, pues lo vamos a ir viendo conforme vayan avanzando las conversaciones, vaya avanzando, y si esto llega a convertirse propiamente en una renegociación, ¿no? Pero bueno, ahí, otra vez, la idea es no perder lo más por lo menos en el corto plazo. Y agencias de promoción. Ahí me puedo quedar 1 hora más, si es posible. Porque en diciembre de 2018 me tocó recibir ProMéxico y yo soy el villano favorito de todo aquel que pasó por esa agencia. Y la respuesta es, no lo hemos considerado porque creo que era una mala idea. Una mala idea por muchas razones. Una, probablemente es la menos importante porque eso se podía resolver. Y sí, yo no creo que hubiera casos propiamente de corrupción, pero de despilfarro sí había. O sea, de pronto se gastaban cosas que uno no entiende por qué se gastaban. Digamos, a mí me tocó recibir todas esas cuentas, ¿no? Segundo, porque terminaba chocando en la práctica con nuestro servicio exterior. O sea, las historias que me contaron de el año de México en Inglaterra, no me acuerdo cómo se llamaba, era este año binacional, ¿no? Que había eventos de Inglaterra acá y eventos de México allá y demás. Y el evento de promoción económica en Londres no se podía hacer porque el problema es que la embajada y la oficina de ProMéxico no se ponían de acuerdo. Tenían 2 ideas diferentes y no se ponían de acuerdo y los británicos nomás se volteaban a ver así como, bueno, ¿quién manda aquí? O sea, ¿quién es el representante? ¿No? Ese tipo de cosas, digamos, no fue una historia la que me contaron, fueron, digamos, tienes 2 autoridades de 2 secretarías que además burocráticamente suelen tener conflictos, ¿no? Pues a lo mejor no es tan buena idea tener 2 representantes en todos lados. Cuando en realidad el trabajo central de lo que hacen estas agencias lo puedes hacer si tienes un buen esquema de coordinación entre tu Secretaría de Economía y tu Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, no hay nada que diga que eso no se pueda hacer por esa
por esa vía, sin pagar doble renta en todo el mundo. Hay unos casos, ¿no? ProMéxico tenía una oficina en Casablanca. Lo que le exportamos a Marruecos básicamente cerveza, no hay otra cosa, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué necesidad? Y no le vamos a exportar otra cosa, además, ¿no? ¿Qué necesidad de pagar una oficina ahí permanente, etcétera? Además de las representaciones diplomáticas, ¿no? Yo creo que es un mal modelo. Luego, además de que es un mal modelo, creo que la estrategia era equivocada. Eso digamos, si no fuera un mal modelo, la estrategia se podría corregir. Pero la estrategia era básicamente salir al mundo y decirles, vengan a México porque hay mano de obra barata, ¿no? Pues no. O sea, si así es como vamos a promover la inversión a México, olvídense del TEMEC y del problema con el capítulo de inversión del TEMEC. Pues la inversión que va a llegar a México va a ser la de peor calidad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer promoción, bueno, atracción de de inversión extranjera directa a México, pero de manera estratégica, que es lo que no hacía esta agencia, ¿no? Es decir, a ver, tenemos esta cadena de valor tiene potencial para desarrollar cierto eslabón que no se hace en México. ¿Quién lo hace? Hay que ir por esa empresa y traerla, ¿no? Y no simplemente repartir Tonayan por el mundo, que era lo que además era lo que repartían, ¿no? Y decirles, vengan a México porque tenemos mano de obra barata, ¿no? O sea, yo creo que había muchas limitaciones y que son la razón por la que con ProMéxico, sin ProMéxico, díganme en qué ha cambiado la trayectoria de la inversión extranjera directa, ¿no? Es más, al contrario, no estoy ahí señalando una causalidad, porque depende de muchísimos otros factores, pero no es como que cerramos ProMéxico y, uy, ya no tenemos inversión extranjera directa, ¿no? Digamos, ni se enteró la inversión extranjera directa de eso, ¿no? Entonces, sí creo que era un mal modelo y creo que y que la ejecución era también bastante mala, ¿no? Gracias. Yo abonaría un poco el tema de innovación, precisamente, fíjense, un dato, cuando el secretario Marcelo Ebrard le pidió la presidenta, pues, esta innovación en nuestro país pues debe de resurgir y se debe de apoyar con todo el poder del gobierno. Y es así como cada año se hacía el premio INPI a la innovación. Cuando llegamos a la Secretaría de Economía, fíjese que teníamos el registro de alrededor 700, 800 jóvenes o escuelas que se inscribían a este premio, participantes, nada más. Pues evidentemente dice, pues esto no puede ser. México no son 700 jóvenes innovadores, no son 700 escuelas innovadoras. Y es así como se crea el InnovaFest, para incentivar precisamente la innovación, incentivar a los jóvenes, incentivar a las escuelas, la participación de la innovación, y que nuestros jóvenes inventores, innovadores, no se nos vayan, no los capten otras industrias, otros países, se nos vayan. Y el año pasado, en Morelos, fue el primer evento de InnovaFest aquí en México. Este proyecto de feria es un modelo que existe año con año en Japón. Cuando el secretario Marcelo Ebrard fue canciller, desde entonces pidió traer esta feria aquí a México. El año pasado fue posible y se hizo por primera ocasión en nuestro país, en Morelos. Fue tanto el éxito que participaron alrededor de 39 países en esta feria. Casi 6,000 participantes estuvieron en estos días de feria, con infinidad de innovaciones, de creadores que dijeron, yo quiero innovar en nuestro país, yo quiero innovar en México. Y este año, como ya lo vieron en el video, bueno, pues ya son 5 estados que están participando con estos incentivos de premios también a la innovación del InnovaFest. Llega el premio alrededor de $1,000,000 dependiendo la categoría,
en cuestión de innovar. Y en estos 5 estados estaremos por primera ocasión en nuestro país participando en las diversas fechas que ya se mencionaron. La idea y la intención es que el próximo año no tan solo sean en 5 estados, sino que participen los 32 estados del país en estos premios. En contexto de los comités, decirte, estimado doctor Samuel, que los resultados que han arrojado también en la parte de empresarial, económica y captación de lo que nos solicitan los comités, porque los comités atienden un portafolio de inversiones. Este portafolio de inversiones fue creado para darle seguimiento puntual a cada una de las inversiones de nuestro país y de los estados. Es decir, cada empresa, cada proyecto que se instale en nuestro país y quiere invertir, le tenemos que dar seguimientos desde la Secretaría de Economía a través de este portafolio por cualquier barrera o problemática o gestión que tenga en alguna dependencia. Llámese la propia Secretaría de Economía, llámese Energía, Hacienda, en fin, el SAT u otras dependencias que tengan que se les detenga algún proyecto de inversión. Entonces, este seguimiento se los damos nosotros a través del portafolio de inversiones y en conjunto, en coordinación con los 32 comités promotores de inversión que ya existen en nuestro país. Bien, al día de hoy, de lo que se mencionó en febrero con la presidenta en el anuncio de los comités, llevábamos de una inversión de 385,000 millones de dólares en inversiones en este portafolio. Hoy ya tenemos más de 410,000 millones de dólares de inversiones con más de 2,500 proyectos, que estos equivalen, una vez que se concreten, a la creación de 1,5 millones de empleos. Es lo que decía Sergio, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos llegar con estos comités? ¿Qué queremos incentivar? Pues obviamente las inversiones, obviamente el empleo. Y es así como los comités promotores de inversiones están dando estos resultados con estos números y esta coordinación con las diferentes dependencias y apoyos en cada uno de ellos, como puede ser el propio INPI, como puede ser también el SAT, COFEPRIS, el Banco de Desarrollo, la banca de desarrollo, que es fundamental para los proyectos y seguimientos que se le tienen que dar a cada una de las inversiones. Entonces, en el apoyo hacia las MIPYMES, pues lo indicó Sergio, pues es parte fundamental de todo este mecanismo que está realizando la propia Secretaría de Economía en conjunto con otras dependencias. Y es así como los apoyos a las pues ya casi 5 millones de MIPYMES, 4,5 millones y siguen creciendo, pues es la creación con las innovaciones. La innovación te crea las pequeñas empresas que en un futuro, por supuesto, serán empresas globales, como muchas empezaron hoy así. Pues con ello yo creo que estaríamos nosotros concluyendo, estimada amiga diputada, y bueno, pues agradecerles, por supuesto, esta invitación. Perdón, porque si no, luego me hace daño quedármelo. Nada, diré una cosa más, porque ya que hablaba Carlos de los puntos que hizo Samuel, que son muy importantes, y lo que sí diría es, a ver, probablemente no podemos resolver el problema que tenemos en el TEMEC en términos de cómo distribuimos la inversión y demás, pero lo que sí podemos hacer es cambiar la estrategia y hacerlo de abajo para arriba, y para eso son los comités. O sea, no es como hacíamos con la agencia cuyo nombre no voy a mencionar, ¿no? Que es traer inversión y luego, cuando había un interesado, poner a los estados a competir y se volvía una carrera hacia el infierno, ¿no? Entonces todos empezaban a soltar los incentivos y los terrenos y los no sé qué, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacerlo al revés. Nos juntamos con el empresariado local y con ellos determinamos cuál es la estrategia, qué tipo de negocios hay que traer y qué tipo de cosas se pueden hacer en ese lugar en particular. Y esa es, digamos, la oferta que hacemos a los potenciales inversionistas extranjeros en México o nacionales, porque también a ellos hay que llevarlos a distintas partes del país. Entonces, digamos, cambiar el enfoque por completo.
En los polos de desarrollo económico para el bienestar, ese es un punto que dejamos muy claro. Cada polo está diseñado de la mano del gobierno estatal, de acuerdo con las necesidades y las capacidades de cada uno de los gobiernos estatales, pero fuimos muy claros en el convenio que firmamos con cada uno de los estados que una vez que se establecieran los estímulos locales para atraer inversión a los polos, ya no se iban a poder cambiar, ¿no? Es una vez dices cuál es tu oferta, sin saber cuál es la de los otros polos, y se acabó. Porque lo que no podemos es poner a nuestros estados a competir entre ellos y a canibalizarse por el asunto de la atracción de inversión, ¿no? También ese era un problema del modelo anterior, ¿no? Gracias. Bueno, yo solamente agregaría esto, porque eso es algo muy importante, el no provocar la especulación, sino hacerlo con un enfoque integral. Y esto de replantearlo y de repensarlo, eh, llévense, ¿no? ¿Qué es esa prosperidad compartida? ¿Por qué se le ha llamado prosperidad compartida? Van cambiando los enfoques que van haciendo también nuestra planeación. Anteriormente era planeación estratégica, ahora es una planeación democrática. Está buscando retomar lo que es el origen, en el caso de nuestro país constitucional, que es la participación, es la escucha del soberano, de la ciudadanía. Este mecanismo que se ha puesto sobre la mesa, que se ha compartido con ustedes, es quizás, digamos que un caminito que puede ser más lento, porque imaginen escucharnos todas y todos, ampliar el espacio de discusión y de diálogo, pero es el camino más certero, más adecuado, porque nos permite entonces integrar una visión más amplia y no dejar a nadie fuera. Y busca, por eso se dice no dejar a nadie atrás. O sea, con eso va, ¿no? De la mano, digamos que la expresión, pero yo quería que lo vieran de la manera tangible. A veces nos queremos enfocar demasiado en buscar hacia allá afuera y cuando dice ahorita Sergio, lo repensamos y en lugar de verlo o iniciarlo desde acá, se fue al origen, se fue a la base, es decir, a la parte regional, a la parte local, es el poder de las fuerzas de los territorios desde lo local hasta lo global, ¿no? De lo municipal a lo nacional. Por eso nuestro enfoque federalista también como país. Y voy a terminar con este anuncio. ¿Conocen el proyecto ALICE? Saben que México lleva años participando en investigación nuclear y que forma parte de los investigadores, del cuerpo de investigación de la construcción del gran colisionador. ¿Saben qué es el CERN? El Centro Europeo de Investigación Nuclear. Bueno, México forma parte. ¿Y qué creen? Lo tienen aquí en su escuela. Vayan, que se quede como tarea. Así empieza todo es curiosidad, con que se quede algo de curiosidad de lo que tuvimos en esta plática, vale toda la pena. Son semillas que se van ahí y queremos que germinen, porque ese es el talento que tenemos, solamente lo tenemos que recordar. Ya lo tienen ustedes, solamente hay que recordarlo. Y váyanse a averiguar ahí en el centro, en el Instituto de Ciencias Nucleares que tiene la UNAM, el trabajo que están haciendo. Vayan a preguntar, vayan a hacer un trabajo de campo y pregunten qué está haciendo, para qué nos sirve. Se van a sorprender. Yo me sorprendí. Tiene que ratificar su participación, por eso les decía yo, y aprovecho que está aquí Carlos Sergio, ya se los había comentado, pero va muy de la mano con este talento que tiene México y que va a valer mucho la pena. Seguramente la CECITI lo pondrá en la mesa también en la cancha en esta intercomunicación con la Secretaría de Economía, pero también con la presidenta, pues ella es científica, tiene una sensibilidad, digamos, en esta materia, pero a ustedes como un ejercicio interesante en esto que les digo, que no hay que buscar tan lejos, lo tenemos aquí. Vayan, dense un tiempo para ir a conocer lo que se hace en este Instituto de Ciencias Nucleares que tiene la UNAM y en esa participación que estemos haciendo. Y como todas las demás. Y bueno, pues aquí con el doctor Samuel y yo quedo a las órdenes también. Claudia Rivera Vivanco como diputada, también ahora como compañera colaboradora con Samuel aquí en la UNAM, porque estoy haciendo mi trabajo de investigación del doctorado y esto también forma parte de mi estadía con ustedes, pero pues nada, el único requisito es atrevernos. Así es que atrévanse a ir a encontrar sus respuestas ante todas las dudas que les surjan, no solamente hoy, sino en lo que la vida les conceda. Hasta luego, gracias. Bueno, pues
Pues muchas gracias y con esto cerramos esta mesa de primer nivel. Muchas gracias, doctor Sergio Silva, maestro Carlos Candelaria y por supuesto, maestra Claudia Rivera, ¿no? Y bueno, seguimos discutiendo, ¿verdad? Y nutriéndonos de diálogos entre la academia, ¿no? Y la Secretaría de Economía, ¿no? Y la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros.